Buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos, bienvenidos a este encuentro con el conocimiento, este encuentro con los temas afines a la búsqueda de nuestro ser, del por qué estamos, para dónde vamos, quiénes somos, ¿verdad? Todo esto nos relaciona con todos estos temas que hablamos en este espacio, en esta plataforma digital, en esta sala digital, donde ya estamos unidos y por supuesto, una vez más, nos es grato compartir este espacio y estos momentos de sabiduría que no es nuestra, nosotros la trasladamos. La sabiduría está dentro de cada uno de nosotros, solo es de buscarla. Se hace un estudio de este tema para darlo y servirlo con mucho ánimo y con un esfuerzo tal vez pequeño, pero se hace el esfuerzo porque es de mucha la sabiduría que hay que encontrar, buscar, y no le alcanzaría a uno una vida por ir en busca del conocimiento, es tan amplio, hay tanto de fondo. Imagínense, la Gnosis nos habla de 4 pilares: ciencia, arte, filosofía y religión o mística. Y cada uno de esos pilares es un mundo, es un universo de conocimiento, de ciencia y de todo, porque todos a la vez en síntesis se unen, ¿no? Ese es el conocimiento, esa es la gnosis. Y entonces la gnosis nos sirve y nos da un sinfín de conocimientos, un sinfín de temas interesantes y necesarios para nosotros, para nuestra conciencia, para animarnos y para regenerarnos, porque la Gnosis es una escuela de regeneración, de tal manera que se dan temas en los cuales encontramos claves precisas para esa regeneración, para generar nuevas cosas, hacer nuevas cosas en nosotros que son necesarias para un cambio urgente, si es que así lo deseamos y llegamos a esa conclusión de que sí estamos degenerados. No necesariamente que seamos unos perdidos y unos... De Cristian, dice Mónica que a qué hora quiere Jefferson la reunión. En la sociedad no necesariamente que estemos en contra de todo, pero sí nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra psiquis puede estar sufriendo algunos padecimientos y de ahí que ya hay un degenere, ¿no? Y otros pues son degenerados sexuales y demás, de todo hay, pero nosotros que vamos en búsqueda de nuestro ser tenemos que regenerarnos. Y para regenerarnos hoy se va a servir un tema que precisamente nos va a servir para entrar con armonía o entrar en armonía con nosotros mismos. Porque nosotros somos un pequeño universo, ¿verdad? El gran universo está ahí, o sea, nosotros somos el microcosmos y el macrocosmos está ahí, perdón. Y entonces debemos estar con esa afinidad vibratoria, con ese sonido universal, con esa geometría de la palabra, con una nota clave. Debemos estar afines con todo eso para vibrar en total armonía con nosotros mismos y con el universo. Porque cuando uno está en desarmonía, lo que provoca son problemas, sea donde esté, en el trabajo, en la casa, en la sociedad, con los amigos, con la familia. Si hay desarmonía, hay un desequilibrio. Entonces, lo que se busca es encontrar ese equilibrio a través de estas prácticas y, si se quiere, de terapias necesarias para nuestra condición física, psicológica, humana, de personas que vamos en la vida, que queremos encontrar un camino. Y el camino ya está, ya se nos abrió la puerta, ya se asomó algo a nuestra vida donde vemos que sí existe la posibilidad de un cambio.
Hoy entonces, les repito, este tema sirve para la regeneración humana, para nosotros. Solo es de que pongamos un poco de nuestro empeño, de nuestra atención, para entender que sí necesitamos ese cambio, llegarlo a la comprensión y llevarlo a la práctica. El tema de hoy es la lección número 5 de Pensum de Primera Cámara de Gnosis, que es luz, calor y sonido. Ese es el tema de hoy. Y entrando ya un poquito en razón de esto, podemos decir que hay un sonido universal. Todo movimiento es coesencial al sonido. Donde quiera que exista el movimiento, existe el sonido. El oído humano solo logra percibir un limitado número de vibraciones sonoras, empero por encima y por debajo de esas vibraciones que el oído registra, existen múltiples ondas sonoras que nadie alcanza a percibir. Los peces producen sus sonidos peculiares. Las hormigas, cuando las vemos ahí en filita y se juntan, se comunican entre sí por medio de sonidos inaudibles para nuestra percepción física. Las ondas sonoras, al actuar sobre las aguas, producen movimientos de elevación y de presión sobre las aguas. Las ondas sonoras, al actuar sobre el aire, producen movimientos concéntricos. Por ejemplo, también en el átomo ocurre que los electrones, al girar de sus centros nucleares, producen ciertos sonidos imperceptibles para el hombre. Igual los elementos, el fuego, el aire, el agua, la tierra, tienen sus notas sonoras particulares. Y también hay una nota clave. Y en el universo vibran, por ejemplo, 7 notas o 7 vocales. Con asombro, para quienes no lo sabían, hay 7 vocales y pueden haber más. 7 vocales, no son 5. A nosotros nos han dicho que existen 5, pero vamos a investigar y vamos a darnos cuenta que sí existen 7 vocales. De esto se van a enterar ustedes en el tema de hoy, por ejemplo. En cada flor, en cada montaña, en cada río, se produce su nota peculiar, su nota síntesis. Y ese conjunto de todos estos sonidos que se producen en el globo planetario, por ejemplo, vienen a dar una nota síntesis. En el coro inmenso del espacio infinito, cada mundo tiene su nota clave. Y el conjunto de todas las notas claves del infinito forman la orquestación inefable de los espacios estrellados. De esto nos habla y nos habló de esta música de las esferas Pitágoras, ¿verdad? Así que el tema de hoy es bastante científico, bastante interesante, tiene sus cosas que llaman bastante la atención. Ya solo hablar del sonido, hablar de vibración, hablar del calor. Sin el calor nosotros estuviéramos muertos. Por ejemplo, si no estuviera el sol alumbrando, no se moverían los mundos, no habría vida en el planeta Tierra. Pero existe también la afinidad vibratoria. Esa afinidad vibratoria tiene que ver con nosotros mismos también. Se dice, Samael Aumbeor, de los sabios que nos traslada estos conocimientos, dice que si un músico toca un instrumento y diera con la nota clave de un hombre y prolongara esa nota hasta el máximo, entonces ese hombre moriría instantáneamente, porque todas las celdillas del organismo humano se sostienen por el sonido, por el verbo. Los átomos del organismo viven en incesante movimiento y todo lo que está en movimiento suena y el logo suena. La nota síntesis de todo el movimiento atómico del organismo humano podría, por ley de afinidad vibratoria, matar instantáneamente al ser humano. Se dice que cuando, por ejemplo, Josué tocó la trompeta, cayeron los muros de Jericó. Pues Josué tocó y dio la nota clave de esos muros.
Y así se podría hablar, y se va a hablar en el tema de estos aspectos importantes, científicos, profundos. Existe la geometría en la palabra. Cada palabra deja una huella, deja un sonido, es una vibración. Por ejemplo, cuando uno se pone a gritar o a decir un nombre en un barranco, hay un eco. Eso nos demuestra que es una vibración que regresa, rebota, pega en el lugar y rebota, regresa hacia nosotros y la logramos escuchar. Y sobre esto hay fenómenos importantes e interesantes. Por ejemplo, en la pirámide de Chichén Itzá, por ejemplo, en la pirámide de Kukulcán, esto creo que algunos de ustedes ya lo saben, pero aparte de eso sí son varias las pirámides de esa civilización y de otras que presentan fenómenos acústicos, curiosos e intrigantes. Por ejemplo, si uno se pone enfrente de la pirámide de Kukulcán y empieza a aplaudir, esos aplausos regresan como ese eco que estamos hablando, regresan, rebotan en ciertas partes, en ciertos lugares específicos, hechos a propósito por estos sabios mayas, pero ese sonido regresa y uno lo vuelve a escuchar. Pero lo interesante es que ese sonido regresa a uno como un sonido de un ave hermosa que para ellos era sagrada, emblemática y mística. Para los mayas, el quetzal era y es un ave emblemática. Así que regresa con el sonido del quetzal, ya no regresa como las palmadas que uno produce al aplaudir, regresa ese sonido como el sonido del quetzal. Y esto hasta lo han grabado. Ahora en las computadoras queda el registro del movimiento de la voz y de los sonidos. Y han grabado los dos, han grabado a un ave vivo, por decirlo de una manera, y también han grabado el eco de esa pirámide. Y han hecho las dos muestras y tienen casi los mismos registros y la misma figura se marca ahí. Eso es bastante curioso. Esto ya lo hacían los mayas hace años, miles de años, donde ellos jugaban con la acústica y otros fenómenos, la luz, el sonido precisamente. De eso se va a hablar hoy. ¿Verdad que sí parece importante e interesante el tema de hoy? Pues los invitamos a continuar escuchando porque sí existe una geometría, una geometría sagrada de la palabra. Ya esta palabra produce figuras geométricas, como les decía, objetivas, como se pueden ver en estos registros. Y tales figuras se llenan de materia cósmica y cristalizan materialmente. Por eso se dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por él todas las cosas fueron hechas. Eso es lo que dice. O sea, las figuras geométricas de la palabra están demostradas concretamente. Esto lo pueden ir ustedes a un estudio de grabación, concretamente en las cintas magnetofónicas o en las computadoras ahora, como repetimos. Así que les hablamos un poquito del sonido, porque el sonido está en todo, es una vibración. Donde hay movimiento, hay vibración, y donde hay vibración hay calor, y donde hay calor también hay luz. Tres fenómenos, tres aspectos que determinan la creación de mundos. Así que vamos a dejar a Leonardo, nuestro conferencista de hoy, nuestro buen amigo, que ya está listo, ya está dando sus pasos, está abriendo su micrófono para darnos el tema de hoy. Así que buenas tardes, buenas noches, Leonardo. Bienvenido, el tiempo es tuyo. Ok, buenas noches a todos. Esperamos en Dios que se encuentren bien.
Pues hombre, la verdad creo que como lo anuncia Alejandro, es un tema que es muy profundo, de hecho es muy profundo. Y pues hombre, estamos haciendo el esfuerzo para que podamos desmenuzar punto por punto lo que de pronto por allí nos fue resumiendo Alejandro con este tema. Entonces, el tema de esta noche y anoche, se darán cuenta ustedes que ya cambió el entorno de los días. Ahora está oscureciendo más temprano y se están alargando un poquito más las noches, ¿no? Entonces, este tema, como bien lo anuncia Alejandro, tiene muchas pinceladas, tiene muchos detalles que hay que irlos desmenuzando con el objetivo de asimilarlo, con el objetivo de digerirlo y poder sacarle el extracto y la esencia a cada uno de los puntos que se van a ir tratando en el desarrollo de este tema, ¿no? Por ahí decía algo Alejandro que no debe de pasar desapercibido para un estudio de este calibre, que existen 3 aspectos y esos 3 aspectos son los que gestan, son los que crean, son los que están en ese proceso de creación. Y estos 3 aspectos que mencionaba por ahí Alejandro en un principio están regidos por una ley. Esa ley, apúntenlo por allí en sus cuadernitos, esa ley se llama la ley del vamos a ponerlo acá, triamasicano. Repito, esa ley se llama la ley del triamasicano, que quiere decir la ley del 3. ¿Sí? La ley del 3. En esta ley del 3, su naturaleza en sí misma es de la creación, es crear. Esa es la naturaleza del triamasicano, la ley del 3. Tema que hemos dialogado en algunas otras oportunidades. Y justamente bajo esta ley es que se produce la creación que nosotros conocemos hoy en día, lo que nosotros logramos ver con nuestras vistas. Esta misma ley se conoce en esoterismo puro como santo afirmar, vamos a ponerlo por acá, santo negar y santo conciliar. Conciliar. Repito, santo afirmar, santo negar y santo conciliar. Son estos 3 principios que se conocen dentro del esoterismo puro. Pero estos mismos conceptos, en términos científicos, se le conoce como la fuerza positiva, la fuerza negativa, ¿sí? Y la parte neutra, ¿sí? Inmediatamente nuestras mentes se conectaron con este principio, con este conocimiento, la ley del átomo o la cuestión del átomo, ¿sí? Donde de pronto nos han enseñado por ahí en nuestra vida escolástica que existe un protón, existe un electrón que gira alrededor del protón, vamos a ponerlo acá, un electrón, y existe un neutrón, ¿sí? Que ejerce una energía de tipo neutra. Este electrón gira en torno a estos dos principios, gestando y creando el mundo que hoy conocemos actualmente. Dicen los científicos, eso es interesante que vayamos a investigarlo, que el movimiento del electrón, en su movimiento, es que nosotros, en el movimiento del electrón, se van desprendiendo lo que se conoce como haz de luz, ¿sí? Es un haz de luz, ¿sí? Este mismo produce lo que se le conoce como iones positivos y iones negativos. Alguien dirá, uy, no, pero esto ya es como que sonara por ahí química o física, ya es un dolor de cabeza. Pues
no es que lo tengamos que agarrar desde ese ángulo, sino esto nos sirve para ir entendiendo cómo es que se ha ido gestando la creación. Entonces, este electrón en su movimiento, en ese movimiento va dejando un rastro, ¿sí? Va dejando un rastro. Y ese rastro es lo que se conoce, lo que va dando forma a este mundo tridimensional que nosotros conocemos y a otras dimensiones, ¿ve? Eso es increíble entenderlo dentro de la ley del 3. Ley del 3. ¿Sí? Del 3. Es decir, la ley del triamasicano. La ley del triamasicano. ¿Ve? Ya bajo estas premisas, estas que estamos colocando acá, nosotros vamos teniendo ya una idea, como lo decía en un inicio por ahí Alejandro, que este conocimiento tiene todo un fundamento científico que nosotros hemos de tratar de comprender, ¿no? Hemos de tratar de entender. Fíjense cómo es de curioso. Me gustaría que lo apuntasen. Habíamos dicho de que está el santo afirmar, ¿sí? El santo negar, vamos a poner por acá, santo negar y el santo conciliar. Estas fuerzas siempre van a estar presentes para todo tipo de creación. Se sabe en esoterismo puro que cuando estos tres principios se encuentran en un punto dado, en un lugar, en un punto específico, surge una creación, se gesta una creación, ¿sí? Se gesta una creación. Voy a poner un ejemplo para que ustedes observen cómo es que estas tres leyes actúan sin que nosotros nos demos cuenta. Resulta ser de que nosotros sabemos en esoterismo puro que un hombre está regido o está influenciado por el santo afirmar, esta parte que estamos viendo acá. Este santo afirmar le da la naturaleza a este hombre el buscar siempre afirmar algo, ¿no? El tener siempre, tal vez no la razón, sino en temas de conquista, en temas de cacería, etcétera, 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 ¿no? Resulta ser de que hay una dama por allí, estamos hablando de ejemplos, esta dama está influenciada por esta fuerza o esta ley llamada la ley del santo negar, ¿sí? O esa fuerza del santo negar, ¿sí? Bueno, resulta ser de que este hombre se enamora de ella, se enamora de ella, pero como quiera que la naturaleza masculina tiene por influencia, por impulso, la fuerza del santo afirmar, viene ella y viene él y viene a conquistar a la dama, ¿no? Viene bueno, a conquistarla, lo que pasa en esos aspectos de los amoríos, ¿no? Empieza a hablar con ella, empieza a decirle esto, empieza a decirle aquello, empieza a cortejarla, empieza, etcétera, ¿sí? Viene ella con su naturaleza del santo negar, y ella, por naturaleza, le va negando poquito a poquito, ¿sí? Niega, ¿sí? Poco a poco. Es decir, siempre lo pone a prueba. Siempre le dice, es que, mira, pensémoslo un poquito, espérate. Ella dice no, pero dice un no, pero sí. Es decir, en el fondo dice ella que sí, aunque verbalmente diga que no. Inconscientemente aquí el hombre, como está influenciado por esta fuerza del santo afirmar, él inconscientemente reconoce cuando es un no, pero sí. ¿Sí? Y ella inconscientemente reconoce cuando él está buscando afirmar más esa relación, ¿no? Y miren, queridos amigos, que ese aspecto que ocurre allí entre ellos dos
Eso es más poderoso que cualquier droga que conozcamos nosotros en los medios. Eso es tan poderoso allá en la psiquis del ser humano, tanto en el hombre como en la mujer, ¿sí? Porque está una tercera fuerza conciliando, ¿sí? Conciliando esta fuerza y esta otra. Está esta parte del santo conciliar conciliando a estas dos personas. Esto está como cuando uno quiere hacer experimentos con un imán, ¿no? Siempre el imán va a ser atraído o va a atraer un pedazo de metal, de hierro en especial, ¿sí? Y esa fuerza nosotros no la podemos ver, es decir, yo lo coloco aquí separados y esa fuerza se atraen y no veo que exista algo que los esté conectando por ahí como un hilo invisible o algo así, sino que eso se está gestando ahí y eso se sale de nuestra comprensión porque nosotros no tenemos activo los ojos del espíritu para comprender ese fenómeno que está ocurriendo allí, ¿sí? Con nuestros ojos de seres humanos eh, logramos ver lo que alcanzamos ver, ¿no? Y eso es extraordinario, queridos amigos, porque justamente así es como se gesta lo que vengo diciéndoles, la ley del triamasicano. Se gesta, se crea un hogar, ¿sí? Habíamos dicho de que estas tres fuerzas, al encontrarse en un punto dado, surge una creación, ¿sí? Se crea un hogar, se crea una familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? A veces uno cree que todo esto es producto del azar. ¿Ve? Bueno, entonces, queridos amigos, vamos a proseguir hoy. Vamos a ir avanzando, que resulta ser de que ya lo venía anunciando por ahí Alejandro, que estas fuerzas, estas creaciones que se gestan, surgen por tres aspectos, ¿no? Lo decía por ahí nuestro querido amigo Alejandro, de que existen tres aspectos y que es el título de nuestro tema de hoy, llamado la luz, el calor y el sonido, que son tres aspectos que están presentes en toda la creación. Resulta ser, como bien lo anunciaba por allí Alejandro, de que cada uno de ellos están íntimamente ligados, están íntimamente relacionados con principios que nos han inculcado de alguna manera en alguna parte de nuestras vidas. Es decir, un principio llamado el Padre, otro principio llamado el Hijo, otro principio llamado el Espíritu Santo. ¿Ve? Estos tres principios de alguna manera se hacen presentes en otras culturas, como puede ser en la cultura egipcia, cuando nos hablaban esas tradiciones antiguas, cuando nos hacen referencia a Osiris, nos hacen referencia de Isis y nos hacen referencia de, de Horus, ¿sí? Este mismo principio también tiene su presencia en la cultura hindú. En la misma cultura hindú nos plantean en toda esa teología, toda esa teogonía hindú, tres fuerzas, tres principios que gestan esa creación. ¿Ve? Entonces nos decían que existía ese principio de Brahma, ese principio de Vishnu, ese principio del mismo Shiva, ¿sí? Que son tres principios que vienen a estar presentes para la creación, ¿ve? Si ustedes se van dando cuenta, queridos amigos, que todas las culturas antiguas nos han venido a dar a nosotros esa sabiduría tan extraordinaria que de pronto se fue perdiendo conforme el ser humano bueno, su mente se fue materializando más. Yo no sé si van viendo ustedes de pronto en estas épocas que estamos viendo hoy, que la mayoría de personas estamos más preocupadas por la materialidad
Y eso no es porque se aproximó esta pandemia hoy en día o sea, es decir, como está ahora, ¿no? Que hoy la necesidad de materialidad es más grande. Hoy lo que hizo la pandemia fue reflejarnos a nosotros una realidad que nosotros ya veníamos procesando hace mucho tiempo. Hoy nosotros hablamos o buscamos dialogar sobre espiritualidad y la gente no quiere saber nada de aquello, más bien lo detesta, ¿sí? Bueno, y si de pronto encontramos allí personas con las cuales podemos dialogar de aquello que llamamos Dios, Alá, ajá, o como quieran llamarle, eh, venimos y de pronto peleamos porque nosotros creemos tener la verdad, ¿sí? Porque de pronto por allí nosotros participamos en alguna corriente filosófica, alguna corriente espiritual, ¿sí? Ya nosotros peleamos por aquello. Ya desde ahí nosotros nos estamos dando cuenta que nosotros estamos teniendo una mente muy materialista, ¿no? Porque realmente nosotros defendemos a espada y a capa justamente lo que de pronto no hay necesidad de defender, ¿sí? Porque la verdad se defiende sola. Es decir, el conocimiento se defiende solo, no necesita feligreses, no necesita, más bien somos nosotros los que necesitamos de aquello. Por ende es que nosotros venimos y invitamos a nuestros estudiantes de este gran conocimiento a que aprendamos nosotros a respetar la posición de cada una de las personas, porque de alguna manera en alguna parte del gran conocimiento universal se encuentran. Esto es como la vida escolástica, ¿no? Hay gente que se encuentra en el kinder, o bueno, por decirlo así, niños o almas que se encuentran ahí en el kinder, otros niños o otras almas se encuentran en la primaria, otros se encuentran en la secundaria, otro en el tema del diversificado. Es decir, todos buscan un solo objetivo, ¿sí? Dentro de las escuelas escolásticas, de pronto saqué aparte de educarse, de prepararse, ese es el objetivo, ¿ve? En las escuelas espirituales, en todas las secciones que nosotros vamos conociendo, todos buscan el mismo objetivo que es Dios, ¿no? Por eso es que nosotros hemos de aprender a respetar la posición de cada uno de ellos. Bueno, entonces vamos viendo que estos principios, como vengo diciendo, se van encontrando, se van eh, relacionando en todas las culturas antiquísimas y vamos a encontrar estos tres principios en todas partes, ¿sí? Si no, veamos de pronto por ahí en la cultura azteca, cuando hablan de Tonatiuh, Tonantzin, Quetzalcóatl, los padres de Quetzalcóatl, ¿sí? Y toda la teología que existe dentro de ese gran conocimiento, ¿no? Y así siempre vamos a encontrar o siempre nos vamos a topar con un punto de encuentro dentro de toda la sabiduría universal. Bueno, entonces, prosiguiendo con este tema, prosiguiendo con este punto, Alejandro nos adelantó algo extraordinario, algo que es trascendental y me gustaría, queridos amigos, los que están presentes en este estudio va a quedar registrado dentro del YouTube, primero Dios. Existe ese principio llamado la luz, principio tan extraordinario, porque gracias a esa luz es que se va gestando la vida, porque ese principio de la luz es el dador de vida. ¿Ve? A veces a nosotros como seres humanos, en verdad, queridos amigos, déjenme decirlo, yo soy el primero en ponerme allí, no nos alcanza la imaginación, no nos alcanza el pensamiento, no nos alcanza el razonamiento para comprender cómo es que todos esos fenómenos ocurren, suceden, suscitan en este tema de la creación. Por eso bien lo dijo nuestro querido amigo Alejandro, que son temas muy profundos, son temas que de pronto, como lo venimos diciendo, nosotros les entregamos a ustedes resúmenes de hondas investigaciones. Con esto nosotros los invitamos a que ustedes sigan ahondando y sigan investigando a través de toda la biblioteca universal. Es decir,
los libros de la cultura hindú, los libros sagrados, los libros de la cultura hebrea, los libros sagrados, del Corán, los libros sagrados, porque hay muchos, ¿sí? De la cultura cristiana, los libros sagrados, ¿sí? Todos aquellos profetas que eran grandes sabios, eran grandes maestros, que dejan registrada toda una documentación de investigación en sabiduría pura, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos toda esa biblioteca para profundizar en estos temas tan extraordinarios que es el conocimiento universal, ¿sí? Habíamos dicho en alguna parte que gnosis significa conocimiento. Y esa palabra es de origen griego, ¿sí? Pero alude al conocimiento, a la sabiduría. ¿Y dónde está ese conocimiento? Están en todas esas documentaciones sagradas. Por eso es que nosotros invitamos a nuestros estudiantes a que se cultiven, ¿sí? Que de pronto por allí lo inviten a una reunión social y que le pregunten, por ejemplo, sobre la tradición hindú. ¿Qué conoce sobre la tradición hindú? Y que esa persona, como ha sido cultivada, ha sido culta, que se ha puesto a estudiar y profundizar estos conocimientos, pueda discernir un tema con ellos, hablar sobre las 3 gunas, hablar sobre el tema de la alimentación, que es un tema que manejan a perfección esa cultura hindú, hablar sobre el tema de los mantras, del sonido, que tanto manejan en esa cultura. Ese es el gnóstico, ese es el estudiante que se hace, que tiene presencia en cualquier parte donde lo inviten, ¿no? Entonces, regresando al punto, la luz, como lo dice por acá, en su infográfica que ustedes están logrando ver por allí, dice, la luz es la fuerza que da la vida, ¿sí? Es esa fuerza que da la vida. Entonces, ¿qué es el calor? El calor es aquella fuerza que da forma a la vida, ¿sí? Y entonces, ¿qué viene a ser el sonido? El sonido es aquella fuerza que le da inteligencia a la vida. Dice algo Alejandro, yo retomo esos puntos porque yo sé que es un tema que él ha estudiado. A donde exista movimiento, existe sonido. Perfectamente, así es. Y donde existe sonido, existe calor, ¿sí? Y donde existe calor, se da ese extraordinario fenómeno que también existe la luz. Como dicen en Colombia, Virgen María, ¿eh? Porque son temas tan hondos, tan profundos. Resulta ser, y este es un tema tan extraordinario, que existe algo llamado un Dios manifestado, y ese Dios manifestado es toda esa parte física que se logra ver bueno, tal vez nosotros no tenemos una proximidad con herramientas científicas, ¿no? Todo lo que existe, planetas, sistemas, galaxias, es decir, todo el universo viene a ser el cuerpo físico de un Dios manifestado. Es la expresión de un Dios manifestado. Pero existe otro fenómeno tan extraordinario que se llama Dios inmanifestado, ¿sí? Existe un Dios inmanifestado. Es obvio, ¿no? Si existe un Dios manifestado que viene a representar toda la parte física que hoy tal vez hasta ni conocemos,
porque el universo es tan amplio, tan grande, que ese es el cuerpo físico de aquello que llamamos Dios, Alá, Ahau, Odín, etcétera, como quieran llamarle, ¿sí? Tiene un aspecto inmanifestado, que vienen a ser todas aquellas dimensiones, todos aquellos universos o aquellas dimensiones que están al paralelo de esta dimensión. Déjenme anunciarles, queridos amigos, que existe una cuarta dimensión, una cuarta coordenada. ¿Ve? Alguien dirá, pero es que yo no comprendo eso. O sea, como no, me cuesta entender. Queridos amigos, vean, resulta ser de que este tema de las 3 dimensiones, nosotros somos criaturas de 3 dimensiones, nosotros sí logramos concebir estas 3 dimensiones que a nosotros nos dirigen, ¿sí? Que a nosotros nos dirigen. Estas 3 dimensiones, una se llama, vamos a poner por acá, el largo, otra se llama el ancho, otra es el alto o la profundidad. Gracias a ello, nosotros conocemos el mundo de las 3 dimensiones. ¿Sí? Conocemos el mundo de las 3 dimensiones. Queridos amigos, me gustaría anunciarles a ustedes que hay criaturas que solo reconocen una dimensión, que solo son capaces de reconocer una dimensión. Voy a viajar un instante por la memoria de ustedes, por un recuerdo que ustedes de pronto tienen por allí. No sé si ustedes en alguna parte de su vida han visto a unos animalitos que se les llaman gusanitos medidores. Esas criaturas lanzan todo su cuerpecito hacia un punto para seguir su avance. Lanzan todo su cuerpecito para seguir su avance, ¿sí? Y así lo hace para seguir avanzando. Esta pobre criatura, si nosotros tuviésemos la capacidad de dialogar con ella, nosotros le diríamos, mire, querido amigo, usted de pronto conoce por allí que existen 2 dimensiones y hasta 3 dimensiones. De pronto la respuesta de ese gusanito medidor sería como, usted me está echando una broma de muy mal gusto. Porque él no es capaz de reconocer otras 2 dimensiones aparte. ¿Ve? Para él sería una broma de muy mal gusto decirle de que existen otras 2 dimensiones distintas a la que él conoce. ¿Ve? Porque solo conoce una dimensión, solo puede tener la capacidad de visualizar una dimensión. Y también hay criaturas que reconocen solo 2 dimensiones. Una de ellas es lo que se conoce como los toros, ¿no? Los toros, queridos amigos, ellos no reconocen el alto y no reconocen la profundidad. Ustedes ven que ellos sí reconocen el largo, el ancho, pero la profundidad y el alto no lo reconocen. Si fuésemos nosotros a hacer el mismo experimento con ellos, vamos a dialogar con esta criatura, decirle, mire, querido amigo, existe una tercera dimensión. Esta criatura, de pronto como es un hermano menor, nos respondería, oiga, eso es una broma de muy mal gusto. Hasta me está asustando. ¿Sí? Porque esa pobre criatura no reconoce una tercera dimensión. Ya nosotros como seres humanos ya reconocemos que existe una tercera dimensión. Miren cómo son las cosas. Hoy es el día en que la ciencia, como quiera que ha ido avanzando, descubrió la existencia de una cuarta dimensión. Válgame Dios. Ahora nos complicaron un poquito más la existencia porque no, apenas estamos conociendo el mundo de las 3 dimensiones.
ya reconocer una cuarta. ¿Sí? Ya lo venía planteando por ahí un gran sabio de estas épocas, llamado Albert Einstein. ¿Sí? Y él fue el primerito que puso las bases. La razón del tiempo. ¿Sí? La razón del tiempo. De ese tema vamos a hablar en alguna parte, porque son temas curiosos e importantes para el estudiantado gnóstico. ¿Ve? Es decir, que nosotros debemos tomar en cuenta que existe un Dios inmanifestado que vienen a ser todos esos universos paralelos, ¿sí? Que de pronto nosotros no tenemos la capacidad de visualizar, pero allí están. Un gran instructor gnóstico decía por ahí que existen ingenieros genéticos que están trabajando arduamente para gestar y crear la vida. Esos ingenieros genéticos no son visibles para el ojo del ser humano, porque nosotros apenas si tenemos la capacidad de ver aspectos físicos, porque véanlo, ya la vista del ser humano se fue degenerando, ya el oído se fue degenerando. ¿Mm? Hagamos el experimento, traigamos una persona de allá del campo, una persona del área rural, traigámoslos acá en este punto de la urbanidad, de los puntos urbanos, ¿no? Hay gente que de pronto por ahí tiene 60 años, 70 años y tienen esa vista pero impecable, ¿no? Ven allá a lo lejos. Nosotros de pronto por aquí tenemos 35 años, 33 años y ya la vista nos está fallando. Eso quiere decir de que nuestros sentidos, a medida que van transitando los años en nosotros y en la vida que nosotros vamos llevando, nuestros sentidos se van degenerando, ¿sí? Se van desarreglando. ¿Ve? Entonces, prosiguiendo con el tema, decía por allí Alejandro que existen unas leyes tan extraordinarias. Él tocó, por ejemplo, el tema de la ley de afinidad vibratoria. Dicha ley tiene una comprobación, que si ustedes pueden en algún momento hacerla, experimentenlo. En esta ley dice nuestro instructor de la humanidad, Samael Aun Weor, dice él, si nosotros pusiésemos en una habitación a un músico con un piano, ¿sí? Y en la otra habitación, acá, pusiésemos a otro músico con otro piano, y dice que viniese acá este músico A, lo vamos a titular así, viene a ejecutar el piano, viene a ejecutar una pieza musical en este piano y ponemos a un músico acá, un músico B, que se pusiese a escuchar qué pasa con la caja sonora o con todo la parte interna, perdón, de este piano, se pusiese a oírlo, a escucharlo, ¿sí? En el momento que este músico de acá ejecutase una pieza, dice este gran maestro que lo que ocurriría es que la pieza que está siendo tocada acá se repetiría en este piano que está escuchando el músico B. Porque se da ese fenómeno de la ley de afinidad vibratoria, ¿sí? Esa ley de afinidad vibratoria. Afinidad vibratoria. Esta misma ley
por ahí lo decía bien, muy bien Alejandro, resulta ser de que nosotros atraemos a nuestras vidas lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Es decir, el mundo interior es atraído, o perdón, el mundo exterior es atraído por el mundo interior, ¿sí? Es por ello que nosotros de pronto por allí, nosotros nos reunimos con personas que tienen la misma afinidad vibratoria. Vean ustedes, hagan el experimento. Vamos a encontrar de pronto por allí, cuando vamos a la primaria, ¿no? Nosotros nos reunimos con ciertos grupos particulares. No nos reunimos con todos los de la clase. Vamos nosotros a la parte de los básicos, vamos nosotros al área del diversificado, y con esas personas vamos a ir haciendo nosotros, o bien, perdón, con esa ley, nosotros vamos a ir haciendo o reuniéndonos con grupitos determinados. No nos reunimos con todos, porque nosotros nos reunimos por ley de afinidad vibratoria. Fíjense qué extraordinario todos estos comportamientos sociales que nosotros tenemos bajo estos fenómenos que ocurren constantemente y a veces que nosotros no tenemos ni la capacidad de visualizarlo. ¿Ve? Bueno, hasta este punto, Alejandro, no sé si querrás aportar algo. Gracias, Leonardo. No, yo creo que está bien el tema para que lo sigamos desarrollando por el tiempo, porque yo creo que igual a ver que partirlo en dos, ¿verdad? O en tres, Así es. porque Sí, así es, Alejandro. el tema es muy amplio, ¿verdad? Y hay tanto que hablar de él. Solamente eso, que debemos estar bien afinados vibratoriamente y podemos, si tenemos la capacidad, si encontramos el método y la forma, la práctica, de poder cambiar esa afinidad vibratoria para poder estar en espacios diferentes, con vibraciones más puras o notas más puras, que nos van a servir definitivamente en nuestro aspecto físico, psicológico y espiritual. Esa afinidad debe ir cambiando. Nosotros debemos ir vibrando en otra nota, ir buscando la armonía con estos tres elementos, la luz, el calor y el sonido. Nada más, Leonardo. Ok, muchísimas gracias, Alejandro. Apunten esto, queridos amigos. La luz tiene una íntima relación con el principio del Hijo. El calor tiene una íntima relación con el Espíritu Santo. Y el sonido tiene una íntima relación con el Padre, el principio del Padre. Fíjense ustedes que el sonido, como estamos viendo que es el principio del Padre, ya hemos dicho de que el sonido en nosotros viene a darnos a nosotros ese principio de la inteligencia, resulta ser de que en este punto precisamente nosotros debemos de conocer la ciencia que nos rige, la ciencia que nos rige. Observemos por un instante la naturaleza, a esa creación extraordinaria dejada por creadores, un creador, ¿no? Que hay plantas que tienen una inteligencia particular y tienen propiedades particulares. Vean ustedes, esto es tan extraordinario, es algo mágico que a veces ocurre dentro de los jardines. Uno de pronto por allí tiene un rosal, pueda que sea blanco, y por azares de la vida nosotros colocamos por allí un rosal, otro rosal, que de pronto la misma naturaleza le da otro tinte y le da un tinte rojo oscuro dentro del argot ya común, se le conoce como príncipe negro.
Miren, al pasar de los días, uno que está observando qué ocurre con eso, con esa unión de esas plantas, las plantas o las rosas blancas empiezan a tomar forma o empiezan a empezar a mancharse del tinte del otro rosal que es el rojo oscuro, que es el que se le llama el príncipe negro. Empieza a tener ciertos tintes y entonces empieza a cambiar ese rosal blanco. Virgen Santísima, ¿qué clase de inteligencia hace esos fenómenos? Fíjense, ustedes siembran una semilla de naranjos y es un árbol de naranjos que va a dar. No va a dar como resultado, va a dar de frutos, maíz, frijol. No, no, no. ¿Cómo una semilla tan pequeña da un árbol con resultados o con frutos de naranjos? Como quiera que nosotros de alguna manera perdemos el sentido de asombro y perdemos ese sentido de la observación, porque es un sentido que hay que recuperar. De pronto solo vemos ese fenómeno que ocurrió así y no tiene ni la menor gracia ni la mayor importancia. Pero son fenómenos que ocurren. ¿Quién es el que, o qué fuerza es la que empuja eso? El sonido, el principio del Padre. ¿Ve? La ciencia que lo rige. Ahora, queridos amigos, ya para pasarme a retirar, como decía por ahí Alejandro, de verdad que estos temas no nos dan para ampliarnos un poquito más, pero vamos a hacer el esfuerzo de irlo trabajando más, ¿no? Yo me voy con una pregunta. Queridos amigos, ¿conocemos nosotros la ciencia que nos rige? Repito, ¿conocemos nosotros la ciencia que nos rige? ¿Eh? Alejandro, te dejo en la sección de preguntas y respuestas porque de alguna manera ya generamos material de estudio y pues hombre, el espacio es tuyo. Gracias, Leonardo. El espacio es de todos, pero sí, gracias por darme la oportunidad de estar en este momento compartiendo. Y bienvenidas las sugerencias, bienvenidos los comentarios a este momento, que es oportuno para conocer sus inquietudes y alguna duda que surja por ahí, para poder de alguna manera orientar y ordenar. Si tienen alguna pregunta, entonces el espacio está abierto, algún comentario. Y la respuesta la sabemos con mucho gusto, te las trasladamos. Si no, les ofrecemos que vamos a investigar si no tenemos la respuesta, por supuesto. Pero hacemos lo posible, como dice Leonardo, de ahondar un poquito en el tema para conocerlo y más que todo ponerlo en la práctica, para poder tener solvencia de lo que estamos hablando y diciendo, ¿verdad? Entonces, el espacio está abierto, amigas, amigos que están hoy aquí, para que nos digan algo, si está claro, si no está muy claro, si se quedó un poquito ahí con duda. El espacio es bueno. A veces Buenas es... noches. Sí, buenas noches. Perdón. Hola, ¿cómo estás, Alejandro, Leonardo, compañeros? Buenas noches. Bien, gracias, Aura. Adelante. Buenas noches. Una lección preciosa como siempre. Mi pregunta es si la ley vibratoria tiene que ver con la ley de atracción. ¿Verdad? Me imagino que esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Aura. Gracias. Ahí Leonardo está ya listo para darte la respuesta. Podemos adelantar que no es lo mismo, pero sí están en mucha relación. Adelante, Leonardo. Pues como lo decías, Alejandro, realmente no es la misma, pero sí hay una relación. Es que la ley de la atracción es otra naturaleza, ¿no? Y la ley de, ¿qué dijiste? De la migración. La ley de atracción. La ley de atracción, decía Aura, Ajá. ¿Con qué ley? con la ley de la Con la ley vibración. vibratoria. Sí, o sea, ok. Sí, hay una diferencia, como decía por allí Alejandro.
La ley vibratoria es que el tema de la vibración, como venimos diciendo, está íntimamente ligado a lo que se le conoce como el sonido, ¿no? Bien, buenísima tu pregunta. Es que la parte esta de la vibración es muy amplio y tiene muchos fenómenos que hay que entender, ¿no? La vibración, quien comprende o quien estudia de pronto por allí este tema ya en sí misma, viene a ser la educación o digamos, la instrucción musical, ¿no? Miren, ellos conocen cosas matemáticas y relaciones, etcétera, etcétera, para poder hacer composiciones musicales y a que os suene con armonía, suene con esa dulzura, ¿no? Ahora bien, la ley de la atracción, como lo dice, atrae, ¿no? Es otro fenómeno. Este es otro fenómeno, ¿ve? Este es otro fenómeno. Ya aquí funge de pronto por allí lo que decíamos al inicio, el santo afirmar y el santo negar, ¿sí? El santo negar. Es que uno cree que este santo negar y santo afirmar se gesta solo o influencia solo el ser humano. No, estas son leyes cósmicas, son leyes universales. ¿Sí? Por eso habíamos dicho que esta ley, la ley del triamasicano, ¿sí? Donde se unen, se encuentran o tienen un punto de encuentro, estas tres fuerzas, se gesta una creación, ¿sí? En ellas está inmersa lo que decía por ahí de la ley de la atracción, la ley de afinidad vibratoria, etcétera, 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 ¿no? Porque de esta ley del triamasicano se desdoblan otras leyes, otras 6 leyes, otras de estas 6, otras 12 leyes, y así se van gestando en todo el mundo leyes y leyes, y eso es lo que le da forma al mundo que conocemos actualmente. No sé, Alejandro, si tendrás algo más que agregar. Por ahí también Elizabeth levantó la mano. Gracias, Leonardo. Dándole el espacio, Elizabeth, creo que está comprendido. Ahí Aura nos dice que sí, ya está comprendido el tema, la respuesta. Así que le damos el espacio. Adelante. Buenas noches, bienvenida. Bueno, Hola, buenas noches. No, yo solamente quería comentar el ejemplo tan bonito que dio de las flores, que cómo puede cambiar de color o pueden mixtearse las flores cuando están en contacto con otras. Pienso que lo mismo pasa con los humanos. Nacemos con una esencia, pero eso no quiere decir que no podamos adherir cosas buenas o malas a nuestra vida o a nuestra esencia. Puede ser también como cambiada o puede ser flexible a cambios también, que no está nada fijo ni definido, que todo puede ir cambiando, y así como las flores pueden mixtearse entre ellas en su esencia, las rosas blancas no van a dejar de ser blancas solo porque algunas nacen o se hacen con otros tonos de colores. Algo así creo que somos los humanos también. Era todo mi comentario. pues muchas gracias, Ingrid, por la observación y qué bonito esos ejemplos, ¿verdad? Sí, tiene mucha relación. La naturaleza es tan hermosa, tan fabulosa, maravillosa, que es una madre que nos acoge y nos da vida, nos da colorido, nos da todo la naturaleza y se manifiesta en esos fenómenos que precisamente es donde se plasma eso de la luz, el calor y el sonido. Pero nosotros los humanos, como bien dice Ingrid, también tenemos la posibilidad de, sin perder nuestra esencia, o más bien encontrar nuestra esencia, ir haciendo esos cambios. Porque hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Es por esa Exacto. misma ley de afinidad, ¿verdad? Y esas mismas leyes de atracción
uno busca esos grupos porque están en temas comunes con uno, con manías, con vicios, incluso con otros grupos donde ya se habla de ciencia, se habla de intereses un poquito más interesantes de la vida. Uno va buscando esos círculos por afinidad, ¿verdad? Entonces sí tiene que ver eso, pero necesita, una vez uno esté haciendo el esfuerzo de asimilar esos tres principios divinos, que es parte de lo que es una doctrina que nos da el mismo universo en su desdoblamiento, Dios, ¿verdad? Hasta llegar a nosotros. Pues nosotros tenemos la posibilidad de asimilar esos tres principios para nuestro despertar, para Y que nuestro... aplica, ajá, y que aplica en todo lo que existe en el mundo, porque si, aunque estamos divididos en humanos, plantas, animales, al final todo nos rige, a todos nos rige lo mismo, la luz, el sonido y todo de lo que están hablando, en diferentes maneras, pero yo siento que como estamos en el mismo mundo, esas tres cosas nos afectan a todo y funciona igual para todo, aunque cada cosa en su estilo, ¿no? Algo así. Sí, gracias. Sí, Dios se manifiesta en diferentes escalas, por eso hay escalas y escalas. Cada quien va en un punto en el universo, cada quien va en su trabajo propio de desarrollo de su particularidad, del desarrollo de su conciencia, pero todos estamos unidos. Por eso decíamos al principio que si una persona está degenerada, de una u otra manera afecta al mismo planeta. Porque imagínense, una persona degenerada que tira basura, que tiene vicios, que fuma, le causa estragos a la naturaleza y por ende eso se manifiesta en todos, todos recibimos eso. Y igualmente, si esta persona rectifica, se regenera, va teniendo nuevos hábitos que nos van a ayudar a todos. Entonces el cambio empieza en cada uno de nosotros para poder poner nuestro granito de arena en el universo, pero tiene que ser un cambio de un pensar, de un sentir y de un actuar nuevo con conciencia pura para encontrarse uno con su verdadera esencia. Gracias, Ingrid. Bueno, no sé si hay otra persona, Leonardo. No hay otra persona. Me gustaría remarcar algo, Alejandro, antes de darte ya las palabras del cierre. Sí, sí. Queridos amigos, como quiera que este tema es muy amplio en su naturaleza, en la siguiente semana, porque hoy estamos en día jueves, vamos a hacer el esfuercito para ya proyectarles a ustedes que el Dios manifestado, que es un tema que tenemos la necesidad de ampliarlo, ya nos plantea que existe o hay una existencia de 7 cosmos, ¿sí? 7 cosmos. Existe un cosmos llamado un macrocosmos, por decir algo, que viene y nos habla de aspectos enormes. Por ejemplo, ese macrocosmos nos viene a plantear que es nuestra Vía Láctea, y eso nos gustaría remarcarlo en la siguiente reunión. Está un ayocosmos, que ese ayocosmos ya nos habla de la existencia de planetas, de mundos, de galaxias, etcétera, y existe un protocosmos, etcétera. Es decir, cada uno de estos cosmos son como su nombre lo dice, ¿no? Son organizaciones de mundos, ¿no? Y está de pronto por allí el asunto de que el ser humano en sí mismo viene a ser un microcosmos, ¿no? Un microcosmos. Viene a ser una analogía de estos cosmos que existen allá en lo macro, como también viene a ser una analogía de aquello micro que existe en los mundos que nosotros de pronto no tenemos una capacidad de concebirlo. Es aquello que nosotros le llamamos el Dios manifestado, ¿no? Y ese Dios inmanifestado es aquella fuerza que viene a darle vida a estos mundos. Yo no sé si en alguna parte de nuestras vidas nosotros nos hemos detenido a reflexionar qué fuerzas son las que
mueven a los planetas a dar giros alrededor del Sol? No sé si nos hemos hecho alguna vez esa pregunta. ¿Qué fuerzas motivan a nuestro sistema solar girar dentro de un cinturón zodiacal? Es aquello que nosotros conocemos como el Dios manifestado. ¿Ve? Entonces, de eso vamos a hacer ¿cómo se llama? El estudio de la siguiente semana. Vamos a hablar, Dios primero nos dé la licencia a nuestro creador para seguir trabajando con ustedes. Vamos a hablar de la relación de la música y el sonido en la psiquis humana, ¿sí? Eso es extraordinario, queridos amigos. Entonces, era lo que quería remarcar, Alejandro. Yo te agradezco también por el espacio y bueno, ahora sí el espacio es tuyo. Gracias, Leonardo, gracias por el tiempo y bueno, ya estamos casi cerrando el espacio, el tiempo ya está llegando a su... Es decir, ya agotamos el límite porque no queremos sobrepasar allá sus actividades que ustedes también tienen que cumplir, ¿verdad? Y viene, algunos ya están por preparar la cena, otros tienen otros quehaceres. Respetamos todo eso y gracias por asistir. Solo para resumir un poco lo que decía Leonardo, para ir cerrando la sesión, debemos de entender nosotros todos que la luz actúa en toda la creación, haciéndola tener vida propia y dándole lo que conocemos como el heliotropismo, o sea, el reflejo de la vida que allí existe, compenetrado con la luz increada, algo de lo que hablaba Leonardo. El calor actúa en la misma creación dándole expresión a la vida y poniendo en actividad biológica el funcionalismo de ese organismo, de ese planeta, de ese animal o ese hombre. El sonido actúa en la misma creación dándole la inteligencia y ayudándolo a que conozca la ciencia que los rige en el organismo en que se encuentra y a su vez estabilizándolo para que cumpla en completa armonía con la creación en lugar que le corresponde. Sintetizando, podemos decir, esto es para ya nuestro saber y entender que debe ser práctico vivirlo y comprobarlo, que si el día que una persona sea capaz de aprovechar su propia luz para alumbrarse, despertará conciencia. El día que una persona sea capaz de aprovechar su energía sabiamente, que es ese calor o fuego, transformará de una persona lunar a una persona solar. El día que una persona sea capaz de desarrollar su propia nota musical, de una transformación física e interna, se unirá con Dios. De esa forma, estamos cerrando este espacio, agradeciéndole nuevamente, reiterando Hola. Saludos la invitación. a Alejandro y a todos los miembros. Sí, buenas noches. Adelante. Aníbal, mucho gusto. Hombre, esto es un tema extraordinario, ¿va? Por ahí dirían, esto es maravilloso. Sí, es muy profundo, ¿va, Leonardo? Perdón. Sí, Aníbal. No, que este es un tema extraordinario. Es un tema maravilloso, ¿va? Claro. Es la columna vertebral del gnosticismo puro. Sí, totalmente científico, práctico. Estos temas tan profundos. Anhelamos este tema la próxima semana, el poder comprender y entender cómo es que encarnamos al sonido, que es el Padre, el encarnador, que es el Espíritu Santo, aquello que es la luz, que es el amor. ¿Por dónde? Es un tema muy bonito y que viene esa parte donde vamos a estar hablando de la In Sof, la In Sof Aur. Entonces, extraordinarios esos temas. Es un gusto saludarlos. Y nada más que felicitarlos. Gracias, Aníbal, gracias por su comentario y la oportunidad de que nos traslada su mensaje y ahí es que está presente. Y a todos ustedes, por supuesto. Sí, esta creación no se dio así de la casualidad, tiene un
un porqué, ¿verdad? Ese del Ain, el desdoblamiento en el Ain Sof y en el Ain Sof Aur. Todo eso es un tema, como decía Leonardo por ahí en sus palabras, un tema completamente y muy profundamente esotérico. De lo que es esotérico también les vamos a hablar, de lo que es el esoterismo puro, ¿verdad? Porque de eso se trata también de informarnos. Pero ya hoy sí, ya resumiendo y dándoles adiós a este tema, podemos decir que la luz es igual al conocimiento de sí mismo y el cuerpo de doctrina. El calor es igual a la regeneración del cuerpo físico y cuerpos internos. Y el sonido es el despertar de la conciencia. Que tengan una buena noche, un buen descanso. Se aproxima, como decimos, ya el fin de semana, que lo aprovechen, que aprovechen todas sus actividades y tratemos de ser felices, ¿verdad? No preocuparnos tanto por todo lo que sucede en el mundo. Debemos preocuparnos por el despertar de nuestra conciencia. Así que descansen y hasta la próxima. Feliz noche. Feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias, gracias. Hasta pronto.